Hola a todos, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este parlante portátil que viene a competir contra los JBL. ¿Podrá hacerlo? ¡Por un demonio, lo que faltaba! Comencemos. Este parlante es de la marca Canup con una potencia de 5 watts. También nos dice en esta parte de la caja que podremos sincronizar dos parlantes iguales a un mismo dispositivo, con la cual tendríamos una potencia de 10 watts. Veremos qué sucede. Sin más, comencemos con el desempaquetado. Encontraremos un cable auxiliar con entrada jack 3.5 por ambos lados. Luego encontraremos el cargador NUP con una potencia de 5 volts y 0.5 amperes. Y ahí es donde entro yo. Luego encontraremos el cable de carga, que es USB a micro USB, y finalmente encontraremos una correa, la cual podremos colocar a nuestro parlante. No me pidas que deje de ser hombre. Y ahora sí, pasemos a nuestro parlante. Hoy lo veremos en 3 diferentes colores. Sin duda es un parlante bastante bonito y de muy buenos materiales, ya que todo el color verde que logran apreciar es un material engomado, el cual se siente muy bien al tacto, y también podremos ver que las bocinas parecen bastante potentes. Por la parte de atrás tendremos todas las conexiones y por la parte de abajo tendremos unas gomas antideslizantes. En la parte superior tendremos todos los botones para controlar a nuestro parlante. En cuanto al acabado estético, se ve bastante bien. Admiro a los soldados con iniciativa. En esta parte vendrán los ganchos para colocarle la correa, para que podamos llevarnos a nuestro parlante a todo lado. Pero ahora pasemos a ver cómo se ven los diferentes colores. Por ejemplo, el negro. Se ve bastante bien, pero a mi parecer se ve mejor en otros colores. Pobre cosita fea. Ahora procederemos a ver cómo se ve en el color plomo. Déjanos en los comentarios cuál es tu color favorito o cuál te parece que se ve mejor. Wow, al prenderlo podremos notar su panel de luz que se ve bastante bien. Este parlantito viene con una batería de 1200 amperes de 3.7 voltios, el cual nos brindará una autonomía de entre 3 a 4 horas. En la parte de su juego de luces podremos observar que viene con una cinta LED RGB de 3 foquitos, la cual cambia de colores pulsando en el botón. Podremos configurarlo o dejarlo en el color que guste o en varios modos secuenciales, la cual irá pasando de a poco la luz o también irá pasando rápido de a golpe. También tendrá una función bastante interesante, la cual es una forma de ecualizador, la cual irá cambiando de acuerdo a la música. También tendremos otro modo, el cual es bastante divertido, es un modo estilo karaoke. Donde yo vivo, este parlante lo promocionan como Super Bass e inclusive los vendedores llegan a decir que este llega a competir con los JBL. Este parlante tendrá los diferentes modos, como por ejemplo Bluetooth, radio FM, lector de tarjeta micro SD, lector de USB y entrada auxiliar. Lo cual es bastante completo, ya que los parlantes JBL, como por ejemplo el Boombox, no viene con radio FM. Otra cosa que yo tomo en cuenta a la hora de comprar una radio o un parlante de este tipo es que tenga una pantalla o un display el cual me permita ver en qué estación de radio estoy. Les voy a dar un pequeño tip para este parlante y otros que son más o menos de este tipo, para que puedan sintonizar la radio FM completamente claro y nítido. Y es muy sencillo, simplemente tendremos que conectar el cable auxiliar, el cual funcionará como una antena para que podamos sintonizar nuestra radio de estación favorita. Lo he probado en varios parlantes de este tipo y siempre funciona. Pero ahora pasemos a ver cómo suena con el Bluetooth. Lo encontraremos con el nombre de KB131BT. Otra cosa que podemos aprovechar es esta pestaña con la marca Canup y la podremos utilizar como un sujetador para el móvil. No sé si la habrán puesto con ese fin o simplemente es casualidad. Puesto que nos vendrá con una luz LED blanca de 3 niveles de brillo, también nos vendrá con un parlante Bluetooth, en el cual tendremos y ahora sí, veamos la calidad de bajos que tiene. Y además tendremos una esfera en la parte inferior, la cual vendrá con luz RGB y que podremos cambiar de todos los colores. Sin más, comencemos con el desempaquetado. Como lograron apreciar, tiene una calidad de bajos bastante buena, con la cual yo le daría un 9 de 10.
Y es que la verdad suena bastante bien, y aquí podremos ver también cómo vibra el parlante a la hora de ponerle un buen volumen. Ahora procedamos a vincular dos parlantes al mismo móvil, para lo cual en un dispositivo Samsung tendremos que bajar la barra de estados e irnos a la parte de multimedia, y ahí podremos activar el otro parlante. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahí vemos que la reproducción dual funciona bastante bien, incluso tendremos un control de volumen independiente para cada parlante. Ahora les compartiré otro pequeño truco con estos parlantes para que ustedes logren que suene con la calidad que a ustedes les gusta. Tendremos que poner reproducir nuestra pista favorita y nos iremos a la parte de ajustes. En la parte de ajustes nos iremos a sonido y en sonido nos iremos a ecualizador. En ecualizador podremos seleccionar los diferentes tipos de sonido, como por ejemplo con más bajos, con más agudos, pop, rock o incluso un modo personalizado. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.